Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Eternamente agradecido como siempre con Dios y con ustedes por el apoyo. Si eres nuevo, suscríbete al canal, enciende el botón de la campanita, dale like al video, comenta y comparte esto con todo el mundo y pasa por ladiestra.com, la casa de las voces conservadoras de Puerto Rico. Y suscríbete a todo el contenido premium que la diestra tiene por ofrecerte. Y les recuerdo que este próximo sábado 18 de abril a las 11 de la mañana tienen una cita con nosotros en Casa Cuba. Allí vamos a tener un conversatorio con cubanos y venezolanos exiliados aquí en Puerto Rico. Van a narrar sus vivencias en sus países, cómo fue perder literalmente todo, perder sus vidas y comenzar desde cero por culpa de malas políticas, ideologías dañinas que se apoderaron de sus países y sus sociedades, y cómo es volver a empezar acá y qué podemos hacer nosotros para identificar estas políticas, estas ideologías que precisamente llevaron las sociedades de ellos y sus culturas a perderse y qué podemos hacer nosotros para frenarlo acá en nuestro hogar, ¿ok? Sábado 18 de abril a las 11 de la mañana en Casa Cuba. Se registran en ladiestra.com. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos, que este pana mío, que ustedes vieron ya en el thumbnail, anda metido en controversia en las redes sociales, porque usted sabe que con toda esta misión de la NASA de ir a la Luna, Artemis, la misión Artemis, se han levantado todas estas teorías de conspiración y vuelve y resurge la conversación de si ya los humanos realmente en algún momento fuimos a la Luna o si no fuimos, si lo que estamos viendo es simplemente un teatro, si todo esto se está llevando a cabo por medio de CGI, de inteligencia artificial y pantallas verdes. Y de todo eso yo quiero hablar con ustedes porque ya varias personas me han enviado este video al que nosotros vamos a reaccionar, que yo creo que en realidad lo que se habla es una anormalidad, porque por más que uno tenga dudas de si ya los seres humanos fuimos en el 1968 a la Luna metidos dentro de un microondas, que cómo es posible que no hemos podido volver a replicar esa misión, y pueden haber dudas, y eso yo puedo entenderlo, y por eso traigo un experto, lo que yo categorizo como un experto en este tema, y ya mismo les voy a decir por qué categorizo que es un experto. Yo sí digo que hay que tener ya cuidado cuando tú estás hablando sobre si nosotros nunca hemos salido al espacio, cuando existen las imágenes satelitales, cuando existe el GPS, cuando sabemos que hay satélites allá afuera que los humanos han puesto y los podemos ver. Y igualmente esos satélites transmiten data y nos envían data a nosotros que nosotros también podemos ver. So, yo creo que hay que tener cuidado. Una cosa es tú cuestionar ciertos eventos históricos o por qué no han vuelto a suceder. Y otra cosa es ya entonces tú decir que la Tierra es plana, que nosotros nunca hemos salido de la Tierra realmente, que el universo no existe, que el espacio es falso. Y por eso vamos a comenzar este podcast con un video de Elizabeth Torres hablando precisamente de este tema que está viral. Y luego de eso vamos a pasar con mi gran amigo Dímelo Kevo, que es un experto porque Kevo estuvo en las primeras etapas de investigación que estuvo haciendo la NASA para esta misión a la Luna hace unos años atrás. Y para el que no conozca bien o no sepa esto de Kevo es ingeniero de profesión, que ha trabajado diseñando sistemas de misiles, de propulsión y cuantas cosas, no porque ustedes lo ven detrás de un micrófono y con una cámara en mano, quiere decir que eso es a lo que él se dedica explícitamente. Así que, ¿quién mejor para hablar sobre esta misión que alguien que estuvo literalmente envuelto en ella? Y con eso le damos la bienvenida a Kevo. Dímelo, Kevo, de Dímelo Media. Me encantó esa introducción, mano. Yo estoy aquí como que, espérate, wow. Pompeado. Es que, ¿sabes qué? Es que también la gente nos ve a nosotros y nunca se imaginan la gran cantidad de cosas que nosotros hacemos fuera de cámara o lo que hicimos para llegar aquí. Porque uno piensa como que, no, esta gente es del entretenimiento y ya, y viven detrás de un micrófono, detrás de una cámara, y no, realmente hay un sinnúmero de cosas. Pero, mano, me han caído chinches por eso. Ahora, les traje la cápsula donde vinieron nuestras, ¿verdad?, queridos astronautas de Artemis, esos 4 tripulantes, para que entiendan cómo funciona la vaina. Artemis. Exacto, Artemis 2. Yo pensaba que era Artemis. No sé Artemis, bueno, por lo menos casi siempre, exacto. Sí, Artemis. Quizás yo lo estoy diciendo de una manera jíbara, pero... No, yo lo estaba diciendo. Pero eso es Limited Edition, ¿o cómo es? Esto me lo regalaron a mí cuando realmente empecé a trabajar en la... Por eso te lo dieron allá. Sí, uno de los compañeros como que me lo regaló. Nice. Porque yo hice
join al equipo de trabajo del proyecto de Orion Spacecraft. Esto que estamos viendo aquí es literalmente el Orion Spacecraft. El Orion Spacecraft es donde... La cápsula donde ellos fueron. La cápsula donde fueron. Y literalmente esto es como una simulación. Esto es de niños, pero era ¿verdad? Bien simbólico, pero es bien fácil de entender desde esta perspectiva. ¡Wow! No todo el mundo tiene eso por ahí. Exacto, ¿no? Esto es, papi, este juguete es exclusivo. Este juguete es exclusivo. No, pero, o sea, quizás alguien lo tiene, pero sí, esto ¡Wow! Un nice. juguetito. Ok. Vamos a poner primero el video. Vamos allá. Y después quiero ver cómo era que tú estuviste envuelto en este proyecto histórico, porque me dijiste que fue hace unos años. ¿Ya en qué año tú estuviste envuelto en esto? Yo estuve alrededor de 3 años. Ahora mismo llevo 1 año fuera del proyecto. 1 año y como 6 meses fuera del proyecto. Reciente, esto es reciente. Sí, no fue hace mucho. Sí, ok. Pues vamos a ver el video de Elizabeth Torres. Óyeme, yo conociendo a mi comunidad, yo sé que yo tengo que tener por aquí 2 o 3 fanáticos de Elizabeth Torres, que puede que se ofendan, pueden que no, con lo que vamos a hablar aquí, con el thumbnail, pero realmente yo pienso que mucho de lo que se dice aquí, mano. Sí. Oye, pues me echan la culpa, yo le he hecho el rafagazo ahí. No, es una mera anormalidad. De verdad. Mucho de lo que se dice, eso es lo que yo pienso, así que vamos a verlo. Se crea eso hoy con lo que se sabe de cómo el gobierno nos engaña. Verdaderamente se merece lo que viene para el mundo. ¿Viste que se le zafó a uno de los astronautas que están volando por allá por la luna un frasco de Nutella y empezó a dar vueltas y salió el video? ¿Qué te pareció? Bueno, cuando Débora Martorell y las artistas estas, ¿cómo ¿Tú se viste, llama? ¿verdad? ¿Viste el video de la Nutella volando? ¿No la has visto? No lo he visto, pero tengo que ver más nada. Búscamelo, Fernando, para que lo veas. Búscalo y zúmbalo por ahí, pero mira, Sí. Cuando Débora Martorell estaba bien contentita diciendo que iba para la luna, yo le escribí y dije, si tú vas para un estudio de grabación, o sea, le escribí, la gente ya tú sabes que le encanta tirotearme, pero a mí yo me lo disfruto de verdad. Yo me lo disfruto porque yo veo, o sea, me lo disfruto en el sentido que yo digo, wow, ¿quién está despierto y quién no? Eso es todo lo que hay que hacer. Nosotros nunca hemos salido de aquí para ningún lugar. O sea, el que se crea eso hoy con lo que se sabe de cómo el gobierno nos engaña, verdaderamente se merece lo que viene para el mundo, ¿no? Eso es promoción para Nutella. ¿Verdad que parece Sí, una promo bien duro? Mira, y quedó chévere. Y es una burla a nuestro intelecto tan brutal. Sí. Estas familias que controlan el mundo y que nos han vendido todas estas cosas que son todas falsas. Y el que crea que el gobierno es bueno y no le miente, pues fantástico, pero yo creo que yo tengo ya bastante claro todo esto. Todas estas cosas son como un gran teatro. Wow. ¿Qué tiene que ver lo de la Nutella? Yo, honestamente, yo no sé por dónde comenzar. Creo que hay un montón de áreas que uno puede decir. Pero yo creo que la Nutella simplemente apareció volando ahí. Oye, quizás una promoción y la tiramos y flotó por ahí. Pero déjame decirte algo, que yo creo que la gente entienda esto bien en serio. Una cosa es que el gobierno actualmente tenga sus secretos y tenga discreción. Y otra cosa es decir que la ciencia es un teatro. Decir que la ciencia es un teatro es una línea finita en tratar de ser una persona ignorante y no querer saber o adquirir más conocimiento o simplemente querer vivir ajeno. No, porque entonces el modo en cómo nosotros predecimos la lluvia, los pasos de los huracanes, cómo hacemos todas estas cosas, pues también sería un teatro. Exacto. Bueno, Elizabeth Torres seguro piensa también que los huracanes los forma... No, Adamonzón lo hace según ella. Sí, por ahí hay videos de estas de estas máquinas que crean nubes. Bueno, te refieres más a... Bueno, sí, y lo hay. O sea, la NASA, de hecho, la NASA tiene un proyecto que generaba nubes. Yo no sé si tú habías visto Sí, lo he visto, por eso lo digo. Y sí, o sea, como que hay espacio para pensar en muchas teorías de conspiración. Claro. A mí el punto que yo siempre he querido como que destacar y que la gente tiene que entender es que hay mucha discreción en los gobiernos y claro está, o sea, no vamos a decir, y ahí se la puedo dar a Elizabeth, que sí, no podemos vivir pensando que el gobierno nos dice toda la pura verdad y que hay un 100% de transparencia, pero hay una parte que también tenemos que pensar. Mira esto, si comparamos a Estados Unidos, y esto puede pasar en cualquier país, Puerto Rico, el que sea, pero vamos a comparar a Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia, ¿verdad?, mundial, el policía conocido por todas las naciones, interviene en muchos procesos. Por ende, tiene un sinnúmero de enemigos, pero a un nivel bastante alto. Yo creo que el país con más enemigos es Estados Unidos.
hay nación, bueno, ahora mismo estamos en guerra con un país. Irán tiene un reloj del tiempo final de los Estados Unidos. ¿En serio? Ellos Eso creen, yo no ellos sabía. se paran en su parlamento y ellos gritan muerte a los Estados Unidos. Eso sí, es una realidad. Y la cuestión es esa, como que esto no es de ahora, esto ha venido desde hace 50, 100 años atrás, desde que Estados Unidos empezó a intervenir en todos estos procesos militares y todo lo demás, la geopolitización y whatever. La cuestión es, con los grandes avances de la ciencia y las cosas que se recolectan, de momento un suceso como el Apolo 11, que de eso vamos a detallarlo y lo que tú quieras preguntar, y oye, la transparencia, si tú piensas que no llegaron o no, tú me lo dejas saber. A mí yo lo que quiero es que la gente pueda empezar a clarificar. Yo no tengo, y voy a hacer el disclaimer, la verdad absoluta. Yo tengo experiencia y conocimiento que me funciona a mí para llegar a mis propias conclusiones acerca de lo que podría estar pasando. Pero de una manera un poco más educada, que yo quiero que la persona, oye, pensar en conspiración está cool, pero entretiene, porque no tiene fin. No tiene fin. Pero búscale. Ahí ella mezcló ya a los judíos con la NASA, con Nutella, con esto no tiene fin. Actores de Hollywood. Esto no tiene fin. Oye, y comenten ahí abajo si ustedes creen o no creen que nosotros llegamos a la luna, ya mismo vamos para ese tema. Claro. Pero tú decir como que Deborah Mantorell es una artista. Sí. Es una artista. Los estudios que ella tiene, las cosas que ha hecho, es un teatro. Ella, como yo dije antier, Joseph Acaba es un actor de película. No, entonces no es un astronauta. Esas son las cosas que uno tiene que tener un poco de cuidado, porque una cosa es creer en una conspiración y otra cosa es desacreditar a profesionales que realmente han vivido de esto. Al final del día, lo que te quiero decir con Estados Unidos, para terminar lo que había dicho al principio, es que Estados Unidos mantiene alta discreción con todos sus avances y con todas las cosas que logra, porque tiene demasiados enemigos. Y yo te voy a preguntar una cosa. Si tú en algún momento tienes la oportunidad de llegar a la luna y descubrir un sinnúmero de cosas que pueden redefinir lo que ya tú conoces, la ciencia, cómo se comporta la Tierra en sí y muchas otras cosas que nos pueden ayudar a avanzar tecnológicamente. Si tú llegaste, tú quisieras enseñarles realmente de primera a todo el mundo, sabiendo que tienes enemigos. No, y que hay una carrera. O sea, hay una carrera, exacto. Vamos a empezar que la primera misión a la luna se da en esta carrera espacial que los Estados Unidos tenían con la Unión Soviética, en la realidad. Claro, la Guerra Fría. Exactamente, que era parte de, exactamente. Y yo pienso, porque yo soy uno de los que cuestiono cómo es posible que nosotros en el 68, si no me equivoco, el año exacto, sí, que llegamos a la luna. Exacto, 68, 69. ¿Cómo es posible que nosotros en ese año con tan poca tecnología, o sea, la tecnología que se tenía en aquel entonces comparada con la que hoy día tenemos, bueno, es rudimental. 100%, exacto. O sea, estamos, picapiedras todavía. Exactamente. Yo digo, ¿cómo es posible que nosotros pudimos enviar varias veces humanos en estos viajes tan largos y inclusive llegar entonces a lunizar, aterrizar en la luna, que se bajaran, hacer los experimentos, traer rocas de la luna, etcétera? Y 60, casi 70 años después, 60 y pico de años después, no hemos podido volver a hacerlo. Es porque no es una prioridad para NASA o no lo ha sido. Número uno. Número dos, es porque de antes realmente la tecnología que tenemos ahora es menos eficiente y menos eficaz. ¿Por qué no hemos podido volver a hacerlo? Ahí es donde está mi cuestionamiento y lo que a lo mejor da el pie forzado a que mucha gente entonces cuestione si fue real. Sí, porque le da el espacio, que es el que mencionamos, a pensar que pueden haber un sinnúmero de posibilidades de que el humano nunca llegó. Correcto. Y yo creo que primero, para poder atacar esto con puntualidad, uno tiene que observar los detalles. Y los detalles me refiero no a los detalles del video, del ángulo, del sol, que si realmente en algún momento se perdió la comunicación, sino los detalles en cuestión de la información técnica. Ajá. Por ejemplo, ¿cuánto costaría ir a la luna? Eso es una pregunta que la gente se puede hacer. O sea, es exorbitante la cantidad de millones de dólares por misión que se hace para ir a la luna. No solamente por la construcción, sino por la cantidad de gente que trabaja. O sea, que el proyecto de Apolo completo tuvo alrededor de 500,000 personas trabajando por todos estos años. Imagínate tú decirle a 500,000 personas, fírmame este papel, esto es para que tú no digas el secreto. Exacto. No, nunca, oye, lo grabamos en un estudio. Esto lo vamos a grabar en un estudio, esto lo van a montar
y de momento no se lo diga a nadie por todos estos siglos, o sea, por 50 años, mantenerlo en secreto. Ajá. Y que nadie lo riegue. Eso yo lo encuentro complicado y te digo por qué. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, historias como las que te estaba hablando de este señor Bob Lazar. Uh-huh. Todos los que estén viendo esto, cuando termine este postcatón, pase por el canal de Joe Rogan y búsquense la primera entrevista que él hizo hace como 3 años a Bob Lazar. Lazar se escribe. Esto es un señor, él trabajó en lo que se llamaba en aquel entonces el S4. Okay. El S4 era básicamente este proyecto que era el predecesor de Área 51. Y ellos allí hacían experimentos. Y él le tocó trabajar, él lo contrataron porque él tenía un Honda Civic, ya él era un científico en New Mexico. Él tenía un Honda Civic que se movía a través de un jet engine. Él le puso literalmente un jet engine a su Honda Civic. Y pues obviamente eso llega a primeras planas, la gente se vuelve una sensación. Este tipo trabaja en el Álamo, creo que trabajaba él, algo así. Ajá. De la base de Álamo. Y tiene un Civic que es su sistema de propulsión es un jet, literalmente, engine, un motor de jet. Science Rocket, literal. Exactamente. Science Rocket. Pues él lo contratan y él no sabía específicamente qué era lo que él iba a hacer cuando lo contratan para trabajar en el S4. Cuando él llega allí, él dice, en mi primer día de trabajo, a mí me pasan por un hangar en donde yo estoy viendo esta nave que parece un platillo volador. A mis ojos eso era. Él dice, pero yo ilusamente pensé, diantre, mira, eso parece un platillo volador. Esto está en un hangar aquí, abierto en esta base. Tiene una bandera americana bien grande detrás. Tiene una bandera americana pegada en el fuselaje. Y yo dije, esto entonces explica. No, exacto, no son ovnis, esto es... No son ovnis, es que estamos bien adelantados científicamente y estos son naves militares. Luego él se da cuenta que sí, era un ovni. Y ellos estaban haciendo el proceso de ingeniería inversa o reversiva. ¿Cómo se dice en español? No sé. Sí, reverse engineering. Y reverse engineering, exacto. En ingeniería en reversa, exacto. De estudiar todos los componentes y cómo funcionaba esta nave y de qué estaba hecha. Y él le tocaba hacer la investigación del reactor que encendía esa nave. Y ese reactor se prendía o se encendía mediante un elemento que él le llamaba en aquel entonces, ellos le llamaban el Element 15. Ese elemento no existía en la tabla periódica. Hoy día existe. Y quiero que haga un paréntesis ahí. Si un elemento no existe en la tabla periódica es porque no es considerado de la Tierra o se descubrió nuevo. Pero si llevamos años y no se ha descubierto, eso es que viene de otro lado. Pues él trabajaba con el reactor que funcionaba en base él dice, creaba básicamente, tenía su propio campo magnético y se encendía con este Element 15, que no es hasta décadas después que se introduce a la tabla periódica. Y él dice, nosotros nos tienen trabajando en parejas, en equipos de 2. Okay. Y todo el mundo tenía un componente de la nave asignado y tú tenías que estudiarlo. Y tú no podías hacer preguntas, número 1, y número 2, no podías preguntarle a las otras personas del proyecto con el que tú estabas trabajando. Él dice, eso nos hacía bien complicado, demasiado complicado nosotros entender cómo funcionaban las cosas, porque yo no podía preguntarle. Y era como que, exacto, a otra persona que estaba trabajando en un cuarto al lado, mira, a lo mejor el componente que tú tienes funciona con mi reactor. No, tú tenías que buscarle la lógica, escribir informes, entregar los informes, y allá había otro equipo que juntaba todos los informes y sabían. Él dice, pero la nave se encendía, se sacaba, se hacían vuelos específicos una vez en semana a cierta hora. Tú podías verlo, nosotros llegamos a verlo por dentro. Él dice, nada. Tenía un edge normal, una línea de que las cosas fueron pegadas. Sí, como ensambladas. Ensambladas con tornillos ni nada. Todo parecía que había sido. Él dice, en aquel entonces yo decía, mano, esto fue creado con cera y le iban dando la forma. Él dice, ahora que nosotros sabemos que existe la tecnología de 3D printing, yo entiendo cómo se podría crear. El ensamblaje del interior de las sillas y todo eso. Porque se podría hacer con 3D printing. Y todo impreso ahí, sobrepuesto. En aquel entonces nosotros esa tecnología no existía. No nos explicábamos cómo era que se fabricaban los componentes que formaban este fuselaje.
Interesante. Pues todo esto lo estoy diciendo porque, por ejemplo, tú tienes a ese individuo, a Bob Lazar, que cuando a él, pues por razones de una situación familiar, lo sacan del programa, él empieza a hablar de lo que él vio. Choteó el programa y lo que él vio. Y por décadas trataron de decirle que él estaba loco, a él le quemaron su casa, lo han perseguido, etcétera. Pero con los años, él se ha ido reivindicando. Sí, se han dado cuenta que no estaba mintiendo. El Element 15 ahora es un elemento en la tabla periódica. La manera en la que él dice que cómo funcionaba, operaba esta nave, que era básicamente manipulando la gravedad, pues hoy en día la mayoría de los científicos que están trabajando o investigando estos flying saucers dicen, mano, la manera en la que se mueven tan y tan y tan rápido, no hay otra manera que no sea manipulando la gravedad. Tiene que ser la manera. So, él poco a poco se ha ido reivindicando el muro. Número 2, que su historia por 30 años no ha cambiado. Y tú sabes que uno de los mayores anhelos en la ingeniería aeroespacial es exactamente eso, saber cómo pueden inventar una nave que pueda manipular los campos gravitacionales. Porque se movería... Claro, y la energía tuya sería completamente diferente. Ajá. Ay, perdóname. No te preocupes. Sería completamente diferente y al nivel de que quizás hasta tu manera de inyectarle fuel es distinta porque la energía, pues, que de donde tiene que venir ¿verdad? Esa fuerza, claro, pues, es distinta. Pero algo que tú dijiste que quiero hacerle hincapié bien importante es que hablaste de reverse engineering. Lo que yo me refería antes era... Disculpa, déjame terminar. Que yo digo todo esto porque precisamente si lo de Apolo hubiese sido falso, hubiesen, no un Bob Lazar, a lo mejor hubiesen miles de personas coming forward, saliendo y diciendo, mano, yo trabajé en esto y realmente no. Y va a estar el que lo dice y va a decir, mira, aquí te voy a mencionar nombres, pam, pero de 500,000 personas, cuando sacas literalmente una línea o una curva de cuánto es ese promedio, no va a llegar a lo que realmente hubiese llegado si realmente hubiese pasado de esa manera. Yo lo que siempre voy a hacerle hincapié, que una de las cosas que puedo decir es, como te dije, dijiste lo de reverse engineering, y es una de las cosas más importantes que el público tiene que entender. En todo lo que es la ciencia y los avances y la competencia política, hay que tener discreción por lo que dije al final. La política tiene intereses mayores e intereses que cambian todos los días. Claro. Y eso juega un papel importante en la ciencia porque de ahí es que se aprueban o no se aprueban los proyectos. De ahí es que se dice se va a hacer esto o no se va a hacer esto, porque el líder que esté en ese momento es el que decide si les conviene o no. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes algo tan crítico como haber llegado a la luna y tú estás en competencia, tú no quieres enseñarle a tus enemigos cómo llegar. Es lo mismo que sucede con la bomba atómica. Tú no quieres enseñarle a tus enemigos que tenemos ya la manera de hacerlo. O cuán destructiva es, porque tú no sabes si el otro es más grande que yo. Entonces, prefieren jugar con la retórica y el misterio porque al final del día se están protegiendo. Que hay cabida para muchas otras cosas y que no voy a negar que quizás hay cosas bien extrañas como la de Bob Lazar que menciona acerca de los extraterrestres y lo demás. Claro que sí. Oye, soy una persona que a pesar de trabajar en todo esto, yo pienso que hay vida más afuera en el universo. Es que sería iluso no pensarlo. Igual que sería iluso el tú pensar que nosotros lo que estamos viendo arriba es un firmamento y ya, y nosotros no sabemos qué hay más allá de eso. Tú sabes que... que la Tierra es plana. Eso fue lo que yo puse. O sea, para mí, la gente que me dijo a mí en los comentarios, y, mano, de verdad, con mucho respeto se los digo, pero falta educación. Falta educación. Por eso estoy aquí con Mike, porque real, toda la gente era burlándose de, wow, ¿realmente tú crees que esto? Estaban como Elizabeth. Y oye, nada malo, tú puedes pensar en eso, claro, pero dame fundamentos de por qué tú piensas que realmente el humano no llegó allá, pero fundamentos técnicos. O porque no hemos salido. O porque no hemos siquiera de este planeta. O sea, yo tengo gente que literalmente piensa que realmente no salimos de la atmósfera. Mano, señores, el avión está en una de las capas. Decir que nunca hemos salido al espacio es como decir que nunca hemos viajado. Bueno, para ahí te utilizan el argumento de no, porque es que tú no ves el avión que hace una curvatura, tú no lo sientes que va haciendo una curvatura. Digo, no entienden cómo trabaja la gravedad, claro, entonces. 100%. Sí. Que la gravedad te está alando hacia abajo. Y lo más fácil de pensar, para que la gente entienda la curvatura, es como que ahora mismo el cohete. Cuando el cohete sale hacia arriba, hace una parábola, no va directo. ¿Es verdad? Hace una parábola porque el cohete, ¿para dónde va a querer ir siempre? O sea, tú tienes un lápiz o esto. Lo tienes así. Ajá. Y ahora mismo, si yo lo suelto,
¿Hacia dónde va a querer ir? Siempre, digo, en este caso es pez plano. Hacia donde lo va a llevar la grabadora. Exacto. Sí, No, la lo gravedad. va a llevar. O sea, si lo voy a soltar, literalmente va a caerse hacia el piso, hacia acá. Pues cuando él se eleva, inmediatamente un cohete se eleva para dónde quiere ir siempre, para hacer una parábola, para uno de los dos lados, cualquiera, donde no esté la estructura. En sí, hacia donde la fuerza de la gravedad lo está ejerciendo. Ahora mismo, cuando sube, lo va a ejercer, el cohete siempre está cayendo. Y la gente tiene que entender que cuando hablamos de satélites, de cosas aeroespaciales, todo lo que está suspendido en el aire quiere tocar el suelo, todo el tiempo, en todo momento. Y nosotros, como científicos, como ingenieros, trabajamos los diseños meramente para que todos estos objetos que se le conocen como objetos aeroespaciales no toquen el piso y se suspendan en el aire por un tiempo en específico. Mientras hay gravedad. Mientras hay gravedad. Okay. Lo más fácil es el avión. Vamos a ponerlo sencillo. Piensen ustedes en el avión. Y esto es un ejercicio que yo le doy a muchos estudiantes cuando me tocan, que a veces me toca dar charla. Piensen en un avión. Si yo te pongo un bloque de construir cualquier casa y te pongo un avión, contéstate tú en tu casa que pesa más. ¿Pesa más el bloque o pesa más el avión? Si la pones a que se pese en general. Pesen un bloque y un avión. ¿Cuál pesa más? El avión. Va a pesar más el avión. Toneladas. Ajá. Pero cuando tienes a los dos en el aire, el bloque no vuela. Porque el avión no se trata meramente del peso. Del peso, de la gravedad que los ala. Exacto. Se trata de cómo voy a hacer que este avión se suspenda en el aire y venza la gravedad por un tiempo estimado. Pues ahí es que entra lo que se llama la aerodinámica. Propulsión, dragging. Propulsión, todo eso. So, básicamente es lo mismo cuando vamos a hablar del espacio. ¿Cómo tú puedes lograr que las cosas lleguen allá sabiendo que el mundo es de una forma? Tú sabías que realmente si tú lanzas un cohete literalmente recto. Ahí detrás tuyo, tú tienes un prop. ¿Un qué? Detrás tuyo, mira hacia detrás y mira hacia abajo. Ah, el avioncito. Mira, aquí estamos ready. Y tengo otro ahí, ¿verdad? Yo tengo el Air Force One ahí también. Oh, espérate. Y esto no es cualquier avión. Esto No. es de esta época también, by the way. Exacto. Pero básicamente, cuando la gente ve esto, que pesa mucho más que un bloque, la magia está en esa aerodinámica, en la propulsión que tú haces con esto. ¿Sabes? Nosotros todos los días vencemos a la gravedad. Y la gravedad todavía, aunque tú no lo creas, es un misterio y se utiliza en la ciencia como una variable constante, pero que no se sabe al 100% si realmente es constante. Me explico. La gravedad alrededor del mundo y del universo bandea en distintas zonas. ¿En serio? Sí, porque... ¿Del mundo? O sea, del universo específicamente. Okay. Sí, en el mundo se trata, en el planeta Tierra se trata de estandarizar, porque si no, no pudiéramos hacer un diseño. Entiendo, sí. Entonces decimos que la gravedad, si lo vamos a poner en un sistema métrico, no me quiero ir muy técnico, pero vamos a ponerle ese número y ya para que la gente entienda. Si nos vamos a un sistema métrico, pues vamos a decir que en el sistema métrico sería 9.81 metros segundos cuadrados. Esa es la gravedad. Okay. Esa es la manera de yo poder hacer mis diseños y mis cálculos aerodinámicos para suspender esto en el aire. Esa es la fuerza que me va a ejercer hacia abajo. Y todas las fuerzas se ejercen en una dirección. Por eso es que lo usamos con vectores y todo este tipo de situaciones. Lo que te quiero decir es que la gravedad en el planeta Tierra es un misterio en el universo porque se ha hecho muchos estudios donde hay científicos que dicen que la gravedad no todo el tiempo es constante, porque todo depende de la masa, de la forma del planeta, de la forma del universo, los espacios, los huecos. Eso le da cabida a que la gente pueda entender que la gravedad funciona vectorialmente hacia abajo todo el tiempo. Okay. Cuando tú lanzas el cohete va a ejercer una curvatura que va a querer formalizar ese vector y siempre lo forma curvo. Siempre lo forma curvo porque los vectores están alineados hacia la curvatura de la Tierra. No va a poder ejercer así literal. No hay manera. Ya ahí desplazamos que la Tierra no es plana. Ya empiezas a darte cuenta de que la Tierra no es plana. Y quizás está la teoría de que, oye, es un domo y tiene una curvatura arriba y es plano, pero eso es que tú me digas a mí que tú piensas todavía que hay flat earthers, es lo mismo que tú me digas a mí que el humano nunca ha llegado a la luna. Hay sus espacios para pensar que nunca llegamos a la luna. No los voy a juzgar tampoco. Pero vamos a ir matando la retórica para que entiendan. Te voy a preguntar algo. Esto está súper cool. ¿Cuántas personas tú crees que han ido a la luna? Que han tocado la luna? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas tú puedes pensar en lo que tú sabes? Igual que, y esto es un ejercicio para los que nos están viendo, porque probablemente van a pensar lo mismo que tú y lo mismo que yo pensé en algún momento.
En el viaje de Apolo iban ¿cuántos? 3 dentro de la cápsula, era lo que podían habitar. Yo 3. entiendo que sí. Neil Armstrong y el otro muchacho que se me olvidó el nombre, pero es muy importante también. Son los primeros 3 personas que se bajaron. Han pisado la luna 12 personas diferentes. 12 astronautas diferentes. Solamente nos hemos enfocado en el primero que tocó la luna. En Neil Armstrong. En Neil Armstrong. Yo te puedo buscar los nombres porque los tengo aquí apuntados y todo para que la gente lo busque, pero nos extenderíamos un montón. Pero 12 astronautas. ¿De Estados Unidos o de distintos países? De Estados Unidos. Por eso es que Artemis, digo, si no me equivoco, ¿verdad? Pero por eso es que Artemis es un proyecto especial porque es la primera vez que, aunque sea un proyecto de la NASA, se está tratando de abrirle espacio a que el mundo con otras razas pueda hacer join en esta misión para que otras razas puedan llegar a la luna y no solamente el americano. Ah, ok, otras nacionalidades. O sea, enviar otra vez un mono, un perro al espacio. No, exacto. Eso no. Sí. Perdóname, pero sí, como que otras nacionalidades, como que al final del día mucha gente se discute como que el humano nunca llegó a la NASA, pero a la luna, pero si tú te pones a analizar en todos estos tiempos, lo hicieron cuando estuvo la Guerra Fría. Busquen en la historia si hay un documento de Rusia o China o cualquier país enemigo que haya desmentido a Estados Unidos. ¿No existe? No existe. No lo va a ver hasta donde yo tengo entendido. Sí, yo tampoco, por eso te lo digo. Hasta lo que yo he indagado. Lo que va a encontrar es informes oficiales de la Unión Soviética que estaban espiando a la NASA en esos momentos, escuchando letra por letra todo, toda la misión, y simplemente va a encontrar informes donde ellos dicen que Estados Unidos acaba de hacer un gran paso para la historia de la ciencia en la humanidad. So, dicho eso, yo no creo que al sol de hoy, que todavía son enemigos ahí, se la vayan a dar a Estados Unidos. Inclusive, hay informes donde han enviado sondas rusas, y estos son satélites y todas estas cosas, China, donde han fotografiado la luna y se han dado cuenta de que se puede ver los rastros del rover allá y han confirmado las localizaciones que NASA dio. No los desmintieron. Simplemente que no tienen los pixelajes necesarios para ver por qué no se borran. Y esto es una de las teorías que la gente dice, pero pues ¿por qué no se borra? En la luna no hay viento, señores. ¿Y la teoría entonces de la bandera? La bandera, lo que pasa es que según lo que se supone que funcione, tú estás moviendo el cuerpo por inercia. La inercia es que todos los cuerpos, si no me equivoco, ¿verdad? Y lo digo si no me equivoco porque tampoco tengo el detalle, al detalle y no soy una persona que me creo que me lo sé todo, pero según las cosas como se supone que es, la inercia es que los cuerpos permanecen ahí hasta que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro. Entonces, básicamente la bandera no se va a mover si está quieta, pero si yo la estoy cogiendo y la estoy manipulando, se va a mover porque hay mucha fuerza en reacción. Y cuando la sostienes, pues va a quedarse moviendo por la inercia y después va a detenerse y no se va a mover nada más. Ahora, yo no te puedo asegurar a ti que lo que nosotros vimos, y esto quizás esté, ¿verdad? Yo tengo mis teorías acerca de todo lo que ha pasado y por qué hay tanta conspiración. Que sea la imagen real. Que sea la imagen real. ¿Por qué? Porque quizás sí, oye, vamos a ponerle que lo hicieron en un estudio, vamos a ponerle que simularon lo que pasó allá, a base de ¿qué? De proteger la informativa, la data, para que otros países enemigos no en ese momento llevaran la delantera y no le comieran los dulces, por decirlo así, porque ahora mismo la gente se pregunta lo que tú dices, después de 60 años, 50 años, ¿por qué nunca regresamos? De hecho, con lo que te dije de que 12 personas han tocado la luna, te da la idea de que no solamente Apolo 11 tocó la luna, se hicieron 6 viajes a la luna. So, la gente piensa que el rover, ¿cómo carajo llegó el rover y estuvo ahí en la primera misión? ¿Quién los grabó? Hay tomas porque esta gente dejaba las cámaras, dejaba todo se quedaba allí. ¿Y cómo rayos? Pero eso da paso a tú decir, ¿cómo rayos eso seguía transmitiendo? Exacto. ¿Eso seguía transmitiendo o ellos tenían que ir y buscar la... Ahí es donde empiezan las peculiaridades y por qué te digo que quizás son simulaciones de lo que realmente pasó. Oye, al final se dejaron bases puestas allí. Hay reflectores que son los que explicamos fuera del podcast. Sí, de los lasers. De los lasers. Que puedes apuntar. Que pueden apuntar y medir exactamente lo que la distancia de la Tierra a la Luna. Que de hecho, yo te puedo enumerar que aquí hay, que te lo voy a decir ahora, hay ciertos
conocimientos que adquirimos de la luna que nadie sabía, porque la gente dice, fuimos a la luna, porque hay otras que dicen, fuimos a la luna y perdimos el tiempo. No perdimos el tiempo, aprendimos demasiados detalles que la gente tenía que darse cuenta y que nos sirvieran a nosotros para entender la historia del universo y cómo se formalizó la Tierra y cómo funciona hoy. Ajá. Al nivel de que así es como se descubre que la luna es quien mantiene o controla la marea en el mundo. O sea, el mar no se sale de su cauce porque la fuerza gravitacional que ejerce la luna en el planeta Tierra es la que lo mantiene ahí. Y un montón de factores más, pero la luna es quien controla eso. Es dueño, en otras palabras, de la marea. ¿Cuándo tú empezaste y cuál fue tu función dentro de este proyecto? Yo cuando empiezo en Artemis, yo estaba trabajando en Raytheon Technologies en el programa de RDM. Me estoy riendo. Porque si Elizabeth Torres ve esto. ¡Anda, Valcara! Pues sí, claro, si trabajaba en el Militar Industrial Complex. ¡Embustero! Sí, Otro más. Sí. Tú eres un agente que sentaron aquí. Oye, no. Como a Nation, que fue que me lo implantaron. Sí, me lo implantaron. Era un decoy y ahora también Kevo es un decoy, un agente federal. Ay, mano, ¿verdad? Oye, está cool que quieran seguir posando películas. Oye, si Hollywood me quiere, pues estoy aquí dispuesto. ¿Tú trabajaste con Raytheon? Yo trabajé con Raytheon Technologies. Fue mi primer ingreso a trabajar en compañías privadas militares. Uh-huh. Y en este programa, pues, aprendí a trabajar con misiles. Es algo bien raro. Esto no es Andrew Álvarez que yo tengo aquí sentado. Tipo diseñaba misiles y... Literal, hermano. A mí me hubiese encantado, yo te voy a confesar algo que nunca he dicho en otros podcasts. A mí me hubiese encantado que al sol de hoy yo todavía hubiese sido ingeniero. Obviamente yo tengo mi historia peculiar. Yo no me salí porque yo quise. Todo el mundo sabe lo de mi mamá. Pero y que puedes volver. Claro. Y obviamente y lo he intentado. Como que he intentado volver por el hecho de que a mí esto me apasiona también. O sea, yo soy un tipo apasionado, pero esto de la ciencia y lo que estamos hablando, esto de los aviones, a mí es algo que realmente me enriquece porque lo entiendo. Y me gusta explicártelo a ti si no lo entiendes. Y me gusta explicárselo a las personas porque ahora mismo eso del bloque y cómo vuela el avión, pues yo sé que a muchos pues les llena porque es como mágico, como que cómo ocurre realmente este fenómeno y a eso es lo que vamos. Es que es completamente mágico. Yo lo hablo todos los domingos, yo voy de camino voy a la iglesia, paso por el aeropuerto porque tengo que pasar y siempre le digo a mi novia, a mí me vuela tanto la mente cómo funcionan los aviones. Es una cosa impresionante. Contigo que yo he tenido la oportunidad de volar aviones. Contigo que... ¿Has volado aviones? ¿En avioneta? Sí, yo empecé a hacer mis horas de vuelo y eso. ¡Oh, qué duro! Eso es algo que yo siempre he querido como que... Mano, el dinero es... Sí, fue el factor. Ese fue el factor. Realmente, ya. Pero sí. Y de chiquito yo he sido siempre en la computadora, Microsoft Flight Simulator, y siempre he sido un freak de la aviación. Y a mí me vuela la mente y yo digo eso mismo. Es que los humanos todos los días están venciendo a la gravedad. 100%. La manera en la que funciona un avión es algo completamente, para mí, mágico. Y más allá todavía un cohete. Y tú sabes que el cohete es bien interesante porque la gente pensaría que quizás esto es algo que nos decían los profesores en la universidad y tú te das cuenta a medida que estudias esto. Uh-huh. Volar un avión es mucho más difícil en ciertos puntos que estar en el espacio. Porque cuando tú estás igual con los barcos, los submarinos, y los submarinos se parecen mucho a lo que es un avión, más que el barco al avión. Porque cuando tú te sumerges en el agua, tú tienes que trabajar con un diseño mecánico que trabaje a base de diferentes presiones cada vez que entra a las profundidades. El avión es lo mismo, pero hacia arriba. Al revés. Entonces, eso es un fenómeno que lo hace más interesante porque tú tienes que controlar tantas variables. Tú no sabes el dolor de cabeza que uno pasa al simplemente tratar de hacer este avioncito y saber cómo él va a ir de punto A a punto B con un peso diferente porque el combustible, que es un montón, va a cambiar y va cambiando y le va quitando peso y ese peso afecta el balance y un montón de cosas. O sea, es un fenómeno bien interesante. Y en el avión es mantenerte suspendido, en el submarino es mantenerte sumergido. El barco es que flote. 100%. Entonces, de momento, tienes la gravedad también, pero cuando tú estás en el espacio, las cosas bregan free will. En el espacio, tú no tienes aire, tú no tienes atmósfera, tú no tienes resistencia. Simplemente tienes libertad. Y eso es algo bien amplio de entender, porque ahora mismo nosotros estamos acostumbrados a que uno hace esto y realmente llega, ¡pam!, y cayó ahí.
Pero en el espacio, si tú lo hiciste así, y lo soltaste, se queda toda una eternidad ahí hasta que un cuerpo ejerce una reacción. Choca con algo, va llegando otra atmósfera y los jala. Por eso que la gente dice, diablo, tremendo científico, Isaac Newton descubrió que ningún cuerpo se mueve, al menos que otra fuerza se le ejerza, pero es que... Sí, ¿quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? Y eso es lo que ha definido toda la ingeniería. Entonces, anyways, al final de lo que te estoy diciendo es que cuando hablamos de lo de la luna, que la gente hace los alunizajes y lo demás, 6 veces, ¿sabes la cantidad de dinero que Estados Unidos tuvo que otorgar en dinero billetal para pagarle 500,000 de empleados que eran ingenieros, gente científica, gente que iba allá para poder hacer estos artefactos? Tú sabías que, mira, y tengo el nombre, pero no quiero que se me olvide, el motor, porque esto es algo que la gente dice, ¿cómo caramba se estacionan en la luna de lo más derechito y de momento, ¡pum!, vuela? Yo tenía esa duda también cuando era ingeniero y decía, embuste. Esto tiene que ser embuste, no hay manera de hacerlo. Y sí hay una manera. Ellos descubrieron que ellos hacían un motorcito que tiene un combustible. Mira, te voy a decir el término aquí porque no quiero que ustedes lo busquen luego. Y el término dice que son motores que funcionaban sin aire usando combustibles hipergólicos. Hipergólico es uno de los diseños que yo te envié en foto y lo demás. Ese diseño lo único que define es que este tipo de motores es un motor que no necesita una flama para poder generar calor. Okay. Simplemente se descubrió que tú tienes un tanque de un oxidante que hace la función del oxígeno en la Tierra y un tanque de un combustible que específicamente cuando se une con ese oxidante reacciona en cadena y crea este gas a una manera tan fuerte que genera gases a alta presión y a alta temperatura sin tener que tener un inyector o una llama en específico. Y es como una explosión de gas. Es una explosión de gas y eso así funciona ese cohetito, que ese es el famoso... No me atrevería a decir el Orion Spacecraft, pero vamos a llamarlo de esa manera. Así es que tiene esa propulsión ahí. Entonces tú dices, diablo, pero ¿y cómo caramba? Eso es para el despegue una vez van a regresar. Exacto. Después de alunizar. Ya ellos alunizan y una vez se tienen que ir, hacen esa fuerza. Que de hecho hacen 3.500, o sea, la fuerza que genera al momento de tratar de salir de la luna son 3.500 libras de fuerza por ese nozzle que va ahí. Acelerando el vehículo de 3.800 millas por hora a 10.800 millas por hora. Impresionante. La gente piensa que en la luna tú te mueves, en la luna o en la órbita, los satélites se mueven a 100 millas por hora, 700. Son 8 veces lo que se mueve básicamente un F-22. Bueno, pero Raptor. Es que el planeta gira a 8.000 millas por hora, una cosa así creo que es. Sí, es una loquera. Cuando tú estás en el espacio, eso es lo interesante. Las cosas como no tienen resistencia, si tú los impulsas, van a ir sin freno. Entonces, si tú te pones en tu mente cómo tú lanzas un cohete, entras en órbita, ¿verdad? Lanzas un cohete, entras en órbita y haces que él se quede en una de las capas de la órbita del planeta infinitamente cayendo y puede literalmente llegar a hacer una conexión con el Space Shuttle que va alrededor de 17.000 millas por hora. Búsquelo usted en donde quiera, 17.000 millas por hora. Eso es cuando, por ejemplo, hacen el docking en la estación espacial. Cuando hacen el docking en la estación espacial, estos tipos de artefactos y estas naves tienen que acelerarse hasta esa velocidad para poder ir a velocidad cero. Si no, Einstein se hubiese equivocado, señoras y señores. Wow. Esto es bien impresionante. Entonces, ponte en tu mente todo lo que yo te acabo de... Entonces, de una manera más fácil dicha, los satélites y la estación espacial está cayendo eternamente. Está cayendo eternamente. Buscando, esto le llaman, nosotros buscamos que los satélites y los cohetes busquen fallar el piso. Desde que el cohete sale de la Tierra, busca darle al piso. Nosotros buscamos que él falle el piso. ¡Fum! Él falla el piso. Él falla el piso. Y está todo el tiempo orbitando, tratando de darle el piso a la Tierra, pero se quedó en un loop donde no va a salir. Esto es una órbita. Él está cayendo constantemente a la Tierra y nunca va. Por eso es que cuando los satélites también a veces tienen un límite de vida, porque llega el momento que ya en la órbita se va acercando por la atracción de la masa y caen al planeta y se desintegran. Wow. Es bien interesante, pero ponte esto en mente. ¿Cuánto costaría todo lo que yo acabo de explicar? Y lo hicimos desde Apolo 11, 6 veces. Y no solamente eso. Hay misiones que es Apolo 1.
Yo te voy a decir otra cosa. La gente cree que aquí la NASA envió astronautas y nunca murió gente. Aquí murieron astronautas aquí en la Tierra. Eso que yo acabo de explicar de los motores se probó en la Tierra con 3 en Apolo 1, si no me equivoco, y murieron 3 astronautas cuando el tanque de oxidación tuvo sus fallas, quemó los cables y todo el mundo murió calcinado. Todo esto ha sido práctica tras práctica tras práctica, falla y error, muchos datos de donde se sustraen demasiada información para poder tener algo concreto. Ahí es por eso que yo no es que te voy a decir, oye, voy a certificarte que Estados Unidos llegó a la luna 100%, pero sí te puedo decir que hay los suficientes datos técnicos para demostrar que sí llegaron y que sí hay demasiada información acerca de la luna y que no se perdió el tiempo. Simplemente los intereses políticos perdieron norte porque ya la luna llegó y nadie más quería ir a la luna. Ya no había nada más, o los intereses se perdieron y políticamente Estados Unidos se mantuvo en el margen hasta el momento de ahora. Y ahora que quieren colonizar, básicamente. Que ahora quieren colonizar, ¿pero por qué? Porque después de 50 años, no es que la NASA se quedó detenida, la NASA siguió trabajando. Toda esta almacén de 50 años, llevan 50 años, para que tú entiendas esto, llevan 50 años experimentando, haciendo data análisis de todo lo que se hizo en la misión de Apolo, que fue un proyecto que simplemente se dejó de subastar. La gente dice, diablo, destruyeron todos los documentos, eso es que había algo. No, el gobierno simplemente perdió la oportunidad en un momento muy importante, perdieron intereses, como todos. Bueno, y movieron sus esfuerzos hacia también construir. ¿En qué año se comienza a construir la estación espacial? Yo creo que más o menos por ese término por ahí. Yo creo que antes. O sea, yo sé que Apolo, el programa de Apolo más o menos dura desde 1969 hasta el 72, pero la estación espacial, no tengo el número específico, pero tiene que estar alrededor de eso. Ya por eso es que ellos hacían ese docking. Y ellos, las primeras misiones fueron simplemente llevar al humano al espacio. Así que yo creo que es bien interesante que la gente se empiece en vez de a creer la conspiración, a buscarle respuesta a por qué una conspiración puede ser real y por qué un dato técnico es bien importante. El rover no fue literalmente puesto allá, el rover estuvo ensamblado y literalmente es como un rompecabezas que una vez la nave hacía el alunizaje, se abría una compuerta y como una galletita él la abría y se ponía ahí. De hecho, ¿cómo China y los otros países validan que Estados Unidos hizo alunizaje en ciertas áreas de la luna? Y puedes buscar la foto, aunque la gente siempre va a pensar que va a ser Photoshop y lo demás. Porque antes de despegar, como te dije ahorita, esas misiones de Apolo, la base se quedaba en la luna. Eso está allí. Eso está allí puesto. So, cuando tú le tiras la foto desde los satélites de ellos, se ve la sombra cuando el sol le da. Entonces está la retórica. La gente dice, no, que cuando sacan fotos de la Tierra, de la Luna, todo sale oscuro, hay un montón de estrellas. Contesta esta pregunta. Nosotros bregamos con cámaras diariamente. La Luna no tiene ningún tipo de atmósfera. La Tierra tiene, obviamente, la atmósfera que nos protege de los rayos del sol, pero rebotan. Entonces, ese rebote hace que haya una gran iluminación en la Tierra y también el rayo que da directo en la Luna también irradia demasiado, ¿verdad? Mucha luz. Entonces, si tú le quieres sacar foto a la Luna o a la Tierra desde lejos, tú tienes que bajar la exposición de lo que está afuera para poder verlo. Claro. Si tú quieres ver la estrella, pues tienes que apagar literalmente, bajarle todo ese ISO para que se vea lo demás, subirle la velocidad al shutter y hacer todo este tipo de dinámica. Porque tienes que sacrificar una por la otra. Eso es una cosa que también la gente como que no lo ve de esa manera. Pero espérate, porque en estos días salieron fotos y estaba viendo videos y sí se ven las estrellas. Sí, se ven como... Porque puntitos ahora se ven, claro, por la definición. Exacto. de las cámaras, pero sí se ve. Que me parece interesante. Yo creo que no te dejé contestar qué fue lo que tú estuviste haciendo en el proyecto como tal. En el proyecto, perdóname, ¿verdad? En el proyecto yo trabajé luego de Raytheon, como que me cogieron en Collins Aerospace y ahí trabajé como proyecto Project Engineer. Trabajé básicamente con toda la programación y todos estos proyectos donde me dieron la oportunidad de estar en el programa de The Orion Spacecraft por 3 años específicamente. En esos 3 años trabajamos en conjunto a muchos participantes para esta misión de Artemis 2. Y en este Artemis 2, pues nosotros, ¿verdad? No quiero exponer completamente todo lo que hay en esa misión porque pues sería como una falta de respeto de mi parte ahí, pero
sí se trabajaron con todos los componentes donde mantenían o sostenían la vida de los astronautas. Así sea los cambios de oxígeno, cabinas con el dióxido de carbono para que ellos pudieran sostener. De hecho, el famoso Space Toilet. Mi proyecto no lo trabajó, pero mi división sí lo trabajó. Okay. Cuando vi que falló, era como que, rayos, falló. ¿Falló de verdad? Sí, falló. El Space Toilet, yo creo que la primera vez que lo tratan de implementar y llevaban años tratando de diseñar ese Space Toilet, que pareciera una estupidez, pero es bien difícil. Tiene una dinámica bien interesante cuando está en el espacio. ¿Y qué hicieron? Yo realmente no indagué en qué caramba ellos hicieron con el Space Toilet dañado. O sea, como que yo creo que lo pudieron resolver por ingeniería improvisado allá. Ok, pero ¿fue sí. que se dieron cuenta antes de usarlo o fue que antes de usarlo dijeron, vamos a ver si flochea? Parece que allá arriba, porque la noticia llegó ya ellos estando arriba. Por eso te digo, alguien a lo mejor fue y... Alguien fue y, oye, no solamente la Nutella flotó por ahí, flotaron quizá otras ¿Tú cosas. has visto los memes de cuando tú vas a casa ajena y usas el baño y no flochea? Diablo. Así, tú te Imagínate ellos 4 ahí así. mirándolos. Como que, mira, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos flotando o...? Pero espérate, ¿cómo eso no funciona? ¿Cómo van al baño en la estación espacial? Lo que pasa es que hay diferentes técnicas que estos astronautas, ¿verdad?, hacían en todas estas misiones. Obviamente cada vez, que eso es algo que tú dijiste al principio, como que la misión al principio, cómo tú llegas desde hace 60 años con esa tecnología tan arcaica, pero realmente no estábamos tan arcaicos desde antes. Simplemente fuimos evolucionando con trial and error. Ahora... Este Space Toilet, pues lo diseñaron como básicamente algo parecido a lo que tú tienes en tu casa. Un inodoro normal. Sí, ellos tenían básicamente un baño, pero no era un baño como nosotros lo vemos, Claro. porque acá nosotros pues utilizamos la gravedad con el agua para que haga el flush del vórtice. Eso es algo que va a ocurrir afuera. No hay gravedad para hacer un vortex y toda la jodienda. Digo, en la estación espacial yo creo que ellos tienen unas bolsitas, ellos se conectan para orinar como unas mangas y hay una succión y lo mismo es con... Exacto, porque tienes que a base de presiones, succiones, cambios Ajá. de presiones. Pero esto es una dinámica bien amplia y yo creo que hay espacio y lo entiendo para hablar de conspiraciones, pero yo creo que al final hay mucha data técnica que se ha utilizado durante todos estos años. Yo cuando trabajé de Project Engineer, una de las cosas más difíciles para poder meternos en Artemis era que todo eso de Apolo 11, nosotros tuvimos que bajar toda esa data, documentos viejos del 1972, 1980. Ya los programas de esa gente, la mayoría está muerta. O sea, es que tengo que preguntarle al ingeniero tal de hace 60 años atrás cómo fue que hizo tal cosa. No existe. No hay manera. Por eso es que Artemis se tardó tanto, porque mucha de esa data se perdió y hay pocos fondos que el gobierno otorgaba. So, NASA no se iba a arriesgar. De hecho, hay una noticia que NASA se había ido en bancarrota no hace mucho, hace como unos 5 años atrás. So, específicamente con eso, claro. Bueno, Elon Musk tuvo que ir a rescatar unos astronautas de NASA con una nave de él. Elon Musk ha sido clave en todo esto. Y va a ser clave en los próximos... O sea, lo que Elon Musk está haciendo hoy va a ser clave para la ciencia en sí en los próximos 10 años aquí. De hecho, ¿por qué? La pregunta de todo el mundo y los 50 chavitos. ¿Y por qué ahora queremos volver otra vez a la luna? ¿Por qué todo esto? Número uno, sí, puede ser una distracción para todo lo que está pasando en el cambio geopolítico y Ay, también... pero por favor, de la nada se van a sacar esta misión. Exacto, vamos a poner presupuesto aquí. Vamos a hablar las cosas como son. Esta misión no es de ahora. Esta misión lleva desde el presidente Biden, desde el que está anterior y el anterior. Simplemente que salió ahora. No tiene nada que ver con Irán, no tiene nada que ver con Trump. Realmente es una entidad aparte que ya llevaba tiempo y ahora es que la vamos a lanzar. Oye, casualmente cayó aquí. Qué coincidencia. Pues qué bueno para Trump, porque entonces, una vez más, la nación americana está en el batch. La cuestión es que se estaba haciendo este viaje porque es la primera vez que no orbitaban la luna, pero sí llegaban lo más lejos posible para probar ciertos artefactos, que fue lo que hablamos de los cambios de dióxido de carbono, oxígeno, cuánto podían estar ahí, y para ver la parte de atrás de la luna. Es la primera vez que el humano va a orbitar la luna y ver esa parte oscura y poderla fotografiar, porque se puede deducir, ya que hay otras, ¿verdad?, nacionalidades que han hecho lo mismo, ver si hay agua congelada en sí en la luna. Porque si hay agua en la luna... Se puede habitar. No solamente se puede habitar, sino que si se crea básicamente vamos a ponerlo de esta manera para que la gente lo entienda, es el checkpoint de los cohetes. ¿Por qué? Yo te explico ahorita que el motor que se tiene para este tipo de naves necesita un tanque de oxidación para funcionar como oxígeno.
y obviamente el combustible. Pero si tenemos agua, ya tenemos un problema resuelto. El agua, si la descongelan, señoras y señores, eso es H2O. Ajá. Tú puedes extraer el oxígeno de ahí. Ajá. Eso es lo que van a hacer. Entonces no tienes que virar para la Tierra. Puedes hacer un checkpoint antes de ir para la gran misión, que es lo que el ser humano quiere ir. El planeta Marte. El planeta Marte es lo que la gente quiere ir, el humano. Y esto Yo suena, estoy bien desorientado ahora mismo. de verdad. ¿Está la luna entre medio de Marte y la Tierra? No necesariamente, porque la luna obviamente orbita, pero sí está un poco Pues más... podrían cogerla en uno de los puntos en donde Claro, esté. pero puede ser un checkpoint más cercano Por eso, ok, a Marte. O sea, que cuando se acerca a Marte y para hacer un checkpoint de la Luna a Marte, pues es mucho más factible y tiene una recarga de lo que gastaste en la Tierra. O sea, si tú tienes una mega base lunar, Un puesto de gasolina allí. pues eso es un puesto de gasolina, hacer el docking allí, ¡pup! Llegamos y fuímonos para Marte. De milagro no han llegado los árabes. Bueno, vamos a ver, de momento los vemos allí. Esa gente son expertos en misiles. Son expertos, ¿no? De momento llegamos allí ni que a coger el combustible y ya ellos están allí. No lo sabemos. Pero yo sé que todo lo que yo he hablado aquí pareciera de locos y pareciera de science fiction. Pero todo lo que yo estoy hablando son datos reales, son datos que se han hecho a través de todos estos años y quiero que la gente vea que esto es algo que es bien interesante. De la luna se han aprendido ciertas cosas y te voy a poner aquí porque es que lo tenía y no quiero que... Número uno, yo te mencioné que de la luna se aprende que La luna controla la marea. la luna controla la marea. Ajá. También se aprendió que la luna tiene no cambios geográficos en términos de actividad geólica, perdóname. La actividad geólica, pues eso es las placas tectónicas, el magma, todo eso. Ajá. Pues se descubre que la luna no tiene específicamente una actividad geólica igual que la Tierra. O sea, no tiene como que unas placas tectónicas y el núcleo de esa manera. Se descubre lo que son los moonquakes, pero que vienen a base de otro tipo de cosas y la complejidad geólica es distinta. So, el polvillo de la luna es abrácido, es lo que le llaman. So, el abrax es como un tipo de arena que literalmente parece vidrio. Pero allá arriba, que esas son las cosas que se descubren a través de las rocas que se trajeron lugares acá y cuando hicieron la caminata, al no haber básicamente viento, una atmósfera significante, una gravedad que es 6 veces básicamente menos que la de la Tierra, la Luna es 1.6 metros segundo cuadrado, pues todo lo que tú dejes allí como huellas, todavía las huellas del rover van a estar allí. Al menos que alguien las pisa y se vayan. Sería raro que no estén ahí. Sí, sí. ¿Entiendes? Sería algo para poder ver por qué no hay viento. Básicamente está en la intemperie, en una roca, pero descubren que la luna no es una roca muerta. Sí tiene una actividad geólica, pero no igual que la Tierra. Eso tiembla. Tiembla, tienen moonquakes. Esos sistemas de cómo miden el moonquake todavía están allí. Y tiembla de diferentes fenómenos. Wow. Todos estos descubrimientos son los que nos ayudan a nosotros a entender cómo se formalizó la Tierra, cómo la Tierra se comporta y qué va a pasar cuando la luna se aleje, porque gracias a ese reflector es que sabemos que la luna se aleja como 1 centímetro o 10 centímetros todos los años. Cuando eso ¿Cuál es el tamaño de la luna en comparación con la Tierra? Es un dato específico, pero no me atrevo a decir un dato un aproximado, pero es mucho más pequeño. O sea, dicen que la luna cabría... Diablo, o sea, la luna... Pero de que cabría dentro de la Tierra, pues. No, sí, full. Sí cabría, pero no al nivel de que... O sea, estaríamos hablando de una colisión masiva. Sí. Estamos hablando de algo gigantesco. Sí, pero en comparación a la Tierra, pues yo diría como 3 veces menos. Ya podemos preguntar y chequear 3 veces más pequeño que el tamaño de la Tierra. No quiero decir un número específico porque la circunferencia pues, es bien específica. Y eso también pues, puede delimitar, que eso es otra. Eso es lo que nos ayuda a poder delimitar todos esos comportamientos. Porque al final el fenómeno de tu saber cómo se comporta esta piedra andante que está dándole vuelta al mundo y que no gira tanto en sí y todo lo demás, puede contestar tantas preguntas que nosotros literalmente no esperábamos. Y bueno, encontrar agua en el fenomenal. Espacio. Y sabes qué? Que en verdad aquí es donde la gente se cae un poco de la mata de entender que el gobierno obviamente no auspicia todos estos proyectos. Tú sabías que en Saturno literalmente hay una luna
que de ahí que sale la famosa película de Avatar, inspirada en este planeta que se llama una luna Titán. Titán, si no me equivoco, o con otro nombre que también, es una luna que se pudo encontrar con sondas y satélites que van orbitando alrededor de nuestro sistema solar, que tiene literalmente agua líquida, bajo cielos y gases y nubes. Agua que posiblemente, si tú coges una muestra, puede redefinir la ciencia. Porque si nosotros pudiésemos coger una extracción de esa agua y descubrimos que hay vida, y vida no es un tipo como nosotros. No, pero moléculas vivas. Pero moléculas vivas, puede redefinir bacterias. Todo lo que conocemos, todo. Que eso fue lo que pasó cuando llegamos a la Luna. La gente piensa como que no. Cuando llegamos a la Luna se redefinieron muchas cosas en la ciencia que no entendíamos. Lo de la marea. La marea, las bandas de radiación Allen, que la gente nunca las entendió. Gracias a ir a la Luna descubrimos que el mundo tenía campo magnético y que ese campo magnético venía de las tormentas solares del Sol, que el Sol expiraba tormentas solares y que el campo magnético de la Tierra creaba unas bandas para repeler esa radiación, y entre medio de la planeta Tierra y la Luna, esa banda entra porque sale de los polos. Wow. So, esas bandas... A modo del planeta protegerse el mismo. Quien lo crea, quien se da cuenta es un científico que se llama de apellido Allen, que lo podemos buscar después, o no quiero decir el nombre completo, pero sé que el apellido es Allen. Okay. Envió un satélite y se da cuenta que llegando a la Luna, la radiación, la medición de radiación subía a altas temperaturas, o sea, a altos niveles de radiación, baja, altos, baja. Y ahí se da cuenta que hay un pase. Pensaban que la base, el satélite estaba dañado y descubren que no, que es que hay una alta gama de ahí y de radiación, y es por estas bandas. So, ahí se descubre que cada vez que enviamos a un astronautita para allá, por eso es que cuando llegan... Está más expuesto a la radiación. Demasiado. So, Apolo 11 y todas las otras misiones, cada misión estaba menos expuesta. Pero Neil Armstrong, cuando llegó allá... Salvaje. Salvaje. Pero la gente se cree, diablo, ¿por qué no se tardan tanto en extraer cuando esto cae al mar? Esto está completamente lleno de una radiación que si tú tocas, yo creo que ni Chernobyl. ¿Y qué es lo que hacen? Esperan. Ellos esperan, si tú te das cuenta y buscas el video, los del Navy, que son los reclutadores, van midiendo el nivel de radiación. O sea, hay ciertas técnicas para que esa radiación no sea a nivel de Chernobyl, lo dije, ¿verdad? Sí, claro. O sea, Chernobyl está... Pero que no sea peligroso para el que Pero va que no a sea sacarlo. peligroso. Igual los astronautas que están adentro, pues ya están expuestos a cierta radiación y hay que siempre hacerle ese análisis porque... Más el calor. Más el calor. Si yo tengo radiación ahora mismo, si tú te metes a Chernobyl hoy y tú te expones a esa radiación, los rusos no te dejan salir de allí porque ya cogiste demasiada radiación y eres peligroso para tu entorno porque eso se te pega. Entonces, tú le puedes pegar eso y es como si básicamente nos enfermáramos todos. ¿Cómo rayos funciona la radiación? Si tienes idea. Hay tres fuentes de transmisión de calor. Ok. Les dije que esto no es Andrew Álvarez. Les dije que esto no es Andrew Álvarez. Me estoy sacando el jugo aquí. Mira, está la manera de transferir calor a través de convección, conducción y radiación. Ok. La radiación es una manera de transferir calor a través de ondas. So, es básicamente, se descubrió que hay cuerpos en el mundo que entre ellos tienen ondas de energía que no se ven. Básicamente las señales, los teléfonos, todo esto ahora mismo está emitiendo un tipo de radiación, simplemente que nosotros somos capaces de resistirla. Hasta cierto punto tú has escuchado que si tú tienes esto mucho tiempo aquí, pues te puede hacer daño. Los audífonos, los microondas. Los audífonos. Pues todas esas ondas, básicamente, si lo vamos de una manera más simple para que lo puedas entender, supongamos que las ondas tú no las ves, pero cuando te atraviesan, vamos a ponerle que es como si te creara una fricción y se calienta. Mientras más energía y más ondas emite, como el microondas, que valga la redundancia, de ahí es que sale el microondas, el avance más grande que ha tenido la gente. Es un campo de radiación. Es un campo de radiación donde tú pones en el medio, tú pones el objeto, le metes un minuto y él a través de unas placas emite un campo donde da esa onda. Tú estás viendo ahí una luz dando vueltas. Tú dices, ¿cómo se calienta? ¿Es magia? No. La electricidad y con el campo que tiene, si tú abres microondas, tiene una caja gigante pesada. Microondas son pesados. Eso está tirándole literalmente las ondas, expandiendo y las cosas se calientan de adentro para afuera. Si tú quemas un bizcochito en el microondas, se va a quemar primero adentro. ¿De verdad? Sí, quémalo para que tú veas. No sabía. Empieza a coger fuego de adentro para afuera.
Porque las ondas llegan internas primero. Manny, hay manera de nosotros, y esto a lo mejor es una idea millonaria. Ajá. De hecho, y aquí es que quiero que la gente vea, por eso es que existe un Chernobyl. Los rusos dijeron, vamos a trabajar el sistema de energía, de generación de generación nuclear más grande en el mundo, y tenían una energía limpia. La energía nuclear es la energía más limpia que puede existir. Bueno, es que la gente piensa que lo que tú estás viendo saliendo es vapor. radiación, es vapor de agua. Vapor, porque la energía nuclear simplemente en el reactor es que hay dos materiales, dos átomos, que cuando tú los pones bien cerca, ¿sabes? Que cuando tú tienes dos imanes, ellos se quieren como que separar cuando son opuestos. Pues imagínate eso. Pues hay dos isótopos, que es lo que le llaman, y los ponen tan cerca que ellos empiezan a pelearse y hasta eso que crea... explotan. No van a explotar, pero ellos crean calor. Porque están Okay. en batalla. Eso nunca muere. Cuando se daña un reactor nuclear, como se dañó aquí en Rincón, que la gente se mete allí a la playa a surfear, en la cúpula blanca. Eso yo no me metería mucho ahí porque no es que quiero poner un peligro, pero eso allí todavía tiene los... Tiene que tener radiación, ajá. Claro, eso lo entierran. Eso lo entierran y le meten cemento y ahí se quedó. Pero eso, porque eso nunca muere, eso se quedó ahí. Una cápsula Y en que Chernobyl siempre... pasa igual. Chernobyl tuvieron un miscalculation que quisieron pasar y como estaban en la Guerra Fría con Estados Unidos, Yo voy a tener más energía. yo voy a tener más energía, y cuando dijeron, mira, aquí esto se nos salió de control el reactor, dijeron, ¿qué? Esto no está funcionando, esto le está emitiendo radiación a todo el pueblo que era Chernobyl. La gente vivía allí como si fuese un proyecto súper millonario, y la Unión Soviética lo mantuvo en silencio tratando de arreglar la situación. Todas esas familias cogieron radiación masiva y murieron. Se iban a otros lados, y ahí es que se descubre que la radiación trabaja de esa manera, que se te pega. Pero ¿por qué la gente tiene la percepción de que en Chernobyl lo que se dio fue una explosión o algo así? Es que se empezó a coger fuego y lo demás, pero realmente no es que hubo una mega explosión, es que simplemente desalojaron inmediatamente a todo el mundo porque el reactor siguió progresando y entonces no había manera de apagar el fuego. Se incendió el reactor porque era tanto calor. ¿Y cómo lograron controlar eso? Ahí se llama la famosa pata del elefante, que eso te puede durar un podcast, búsquenlo. La pata del elefante. Por eso Chernobyl al sol de hoy se dejó intacto. Todo esto se quedó allí. Pero donde estaba el reactor nuclear, todo lo que se estaba incendiando era un fuego que no apagaba, porque el reactor seguía prendiendo. Así que todos los bomberos y toda esa gente le tiraron unos tipos de arena y unas cosas específicas que formaron un material altamente peligroso, y se le conoce en el mundo que el material más radioactivo en el mundo ahora mismo se llama la pata del elefante en Chernobyl. No hay manera de apagarlo. Si tú te acercas a eso, te mueres. Y eso está cubierto por ese telón blanco que le pusieron encima. Y literalmente un babote que al sol de hoy se sigue literalmente moviendo. Y eso es el miedo de Rusia, porque eso poco a poco se va moviendo, y si toca alguna agua potable, pues todo Rusia y todo el continente ahí se jode. Esos rusos, ¿ah? Ese es el gran misterio de Chernobyl. Bueno, qué bueno. Esto ha sido un mega podcast ahí. Yo creo que yo vamos a tener que meterle un segmento de ciencias aquí. Literal. Voy a mandar a buscarlo. Yo creo que ni yo mismo sabía que tenía tanta cosa en la mente real. Dejen sus preguntas allá abajo para ver si seguimos haciendo este tipo de podcast y traemos colegas tuyos o algo así. Claro que sí. Es bien interesante. Y nos ponemos los sombreritos de aluminio. Y hablamos con lo eso. que tienen ahí. No, pero en verdad en confianza, y te agradezco que me hayas dado el espacio. Yo creo que al final quiero concluir con que la gente, ¿verdad? Yo lo hago como de chiste cuando me voy en las redes y me voy a todas. No, yo sí creo que fueron a la luna y lo demás. Pero a mí realmente lo que me gusta es crear la polémica para que la gente pueda tener la curiosidad y se puedan educar. Hay muchos datos científicos y a mí lo que no me gusta es que pongan en juego la comunidad científica y los avances que hemos tenido por simplemente creer en una conspiración y no contestarte la pregunta. Exacto. Está cool pensar en las conspiraciones, yo también las creo, hay muchas cosas más, pero pregúntate más allá. ¿Por qué la conspiración? ¿Cuáles son los datos técnicos que fallan? ¿Qué sí hay, qué no hay? Y te vas a dar cuenta de muchas cosas más. Bueno, esto no va a ser lo último. Así que se me acaba de prender el bombillo a mí también. Vamos a ver si hacemos algo para despegarnos un poco de política también. Estas son cosas que son interesantes y cambian la humanidad. Así que déjenos ahí abajo un tema que quisieran ver científico que tocáramos aquí. Suscríbete al canal, enciende el botón de la campanita, dale like al video, ladiestra.com. Pasa por nuestro lugar, nuestra casa web
y suscríbete a todo el contenido exclusivo de La Diestra. Tenemos la actividad este próximo sábado 18 de abril. Regístrate para ella también. Nosotros nos vemos en la próxima.